Indudablemente, estamos en los últimos días y como bien dijera el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, que hoy está más cerca la venida de nuestro Señor que cuando decidimos entregar nuestras vidas a Él. Todas las cosas que acontecen a diario son un llamado de alerta, un llamado a mantenernos vigilantes, atentos a los acontecimientos y también a lo que Dios está diciéndonos. El Señor en su palabra nos dejó las señales para que nosotros pudiésemos discernir el tiempo en que Él volviera a levantarnos. Y en Mateo capítulo 24, los versos 33 al 39 dice la palabra de Dios: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que estamos viendo y las que probablemente nos faltan por ver, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Fíjese bien, nadie sabe el día ni la hora, pero sí el Señor en su amor y misericordia nos dejó señales para que estuviésemos alerta, sabiendo que pronto Él vendría a levantarnos. Y así será en cualquier momento. Más, dice el Señor, otra señal que se ha cumplido y se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dos cosas dentro de otras muy necesarias, indispensables, que tú y yo necesitamos en estos últimos días: entendimiento y confianza en Dios. Una cosa es que sepamos lo que dice la palabra. Una cosa es que sepamos que lo que está aconteciendo en Israel, el pueblo de Dios, es una señal definitiva de que podemos ser arrebatados en cualquier momento. Pero otra cosa es que nosotros entendamos que esto es la cercanía de nuestro encuentro con nuestro Salvador Jesucristo. Una cosa es saber algo y otra cosa es entenderla. Saber es adquirir el conocimiento de algo. Por ejemplo, usted puede que se sepa de memoria los versículos de la Biblia. Probablemente usted de memoria sepa las señales que están ahí indicando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero una cosa es que usted lo sepa de memoria y otra es que usted sepa cómo aplicar ese conocimiento en este tiempo final. Esto es muy importante. Necesitamos el entendimiento que viene de Dios. Aquí dice que una de las cosas que aconteció en los días de Noé fue que Dios, que llamó a este hombre, que halló gracia delante de los ojos del Señor, este hombre tuvo una confianza genuina. ¿Por qué? Porque no llovía
Y Dios le da una orden a Noé y le dice, mira, prepara un arca de esta forma, con estas longitudes. Le dio todo el plano de cómo él iba a construir aquella arca. Y podemos decir que Noé confió en Dios porque sin ninguna señal visible de lluvia, él comenzó a construir el arca. Y Noé, en su generación, al igual que nosotros, al igual que yo en este momento, te estoy haciendo el llamado, comenzó a decirle a ellos, arrepiéntanse y entren al arca, porque vendrá un diluvio. Y en aquel tiempo se burlaban de Noé. Hoy en día también la gente se burla, porque las personas que están apegadas y que están amarradas a las cosas de este mundo, pues no quieren como aceptar que el Señor puede venir en cualquier momento. Así se burlaban de Noé. Y Noé insistía, entren, hasta el día en que Dios dio orden a Noé y la puerta del arca se cerró. Y sabemos por la palabra lo que ocurrió con aquella generación. Todos perecieron, anegados por el agua, y también se perdieron eternamente. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Noé estaba construyendo el arca. Ellos sabían todo lo que Noé le estaba diciendo. Ellos lo estaban oyendo, pero ellos se burlaban de Noé y no entendieron que tenían que entrar, no cuando empezara a llover, sino en el momento en que Dios determinó que ellos debían entrar al arca, así como lo hizo Noé. Noé entró en el momento preciso que Dios le dijo, entra tú y tu familia y cierra la puerta. Cuando la puerta se cerró, pues ahí vino la destrucción de aquella generación. Y entonces nosotros vemos que Jesús dice que una de las señales que nos llevarían a entender que Él estaba cerca, pronto a venir, era que esta generación iba a tener las mismas características que la generación de Noé, casándose, dándose en casamiento, en los placeres de este mundo, y los predicadores, los siervos de Dios diciendo, mire, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, arrepiéntete, ora más, congrégate más, lee más la palabra, obedece a Dios. Y la gente cada vez está haciendo caso omiso a esto. Hay un bombardeo constante de información de la palabra de Dios, tanto errada como verdadera. Pero sabemos que a través de la tecnología podemos adquirir todo tipo de información. O sea que por información no nos vamos a quedar. Pero no basta con saber que Dios dijo esto, porque el versículo 39 es poderoso. Dice, no entendieron hasta que vino el diluvio. Entonces, por eso es que el Señor nos dice en este día que si algo necesitamos en este tiempo es entender, aplicar todos esos conocimientos que Dios nos ha dado a través de la palabra. Vuelvo y digo que hay muchas personas que conocen la palabra, pero no la viven, no la practican, no la aplican, entonces no son entendidos. Simplemente son sabios en su humanidad, conocedores del libro sagrado. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre carnal no puede entender las cosas del Espíritu, porque para él son locuras, como lo era para la generación de Noé. Lo es para la mayoría de esta generación, cristianos y no cristianos. Son locura, porque es que yo tengo que estar yendo a la iglesia, porque yo tengo que orar, porque yo tengo que eximirme de las cosas terrenales. Muchos, ¿verdad? Quizá dicen estas cosas. Son locura y no la pueden entender, porque se han de entender o discernir espiritualmente. Y la principal causa de la ausencia de entendimiento es la conducta de pecado, la desobediencia, la rebelión, el egocentrismo que hay en las personas de estos últimos días. El Señor en el Salmo 32 y su versículo 9 decía, no sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que hay que sujetarlo con cabestro o freno, porque si no, no se sujetan
a mí. Mire, este es un tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Este es el tiempo de orar sin cesar. Este es el tiempo de escudriñar la palabra y de practicarla. Y yo sé que usted que me está escuchando sabe todo esto. Pero el llamado que Dios nos está diciendo, haciendo no es que lo sepas, es que lo practiques. Sabemos que tenemos que congregarnos, pero no lo queremos entender. Por eso en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo también, hablando acerca del entendimiento, nos daba una pauta y una manera para orar a Dios. En el verso 17 en adelante dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando el apóstol Pablo dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, está hablando de adquirir discernimiento espiritual para saber qué hacer y para saber cómo aplicar todo aquello que hemos aprendido de parte del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos adquirir ese entendimiento tan importante? El salmista en el Salmo 119, verso 34, declaraba, dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Cuando guardamos la palabra de Dios, la obedecemos, la practicamos, entonces adquirimos entendimiento espiritual. Tú quieres que Dios alumbre tu entendimiento, tú no quieres andar en oscuridad, tú no quieres estar en turbación, en confusión, ni en temor, porque estos no son tiempos para temer, no. Los hijos e hijas de Dios no tienen por qué temer. Este es el tiempo para entender en qué momento de la historia estamos, que se aproxima el fin y de confiar en ese Dios todopoderoso que ha prometido guardarnos hasta el final de nuestras vidas. ¿Cómo alumbramos el entendimiento? Guardando, escudriñando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad y es una luz que alumbra nuestro camino. Entonces, tenemos que adquirir entendimiento. Tenemos que confiar en Dios. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Obviamente las personas que entienden el tiempo en que nos encontramos y aman a Dios, confían y no hacen las cosas por su voluntad, sino por la voluntad de Dios. No nos olvidemos que es bendito, bendecido, dichoso el hombre y la mujer que confía en el Señor y que pone su confianza en Él, como dice el Salmo 1. Y hay promesa para aquellos que confiamos en el Señor. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Así que si usted se está preguntando cómo prosperar en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en que las cosas se ponen difíciles, pues bueno, su confianza en Dios le permitirá prosperar espiritualmente, materialmente y físicamente. Entonces nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios en estos días malos y difíciles. No van a mejorar. Eso hay que entenderlo. Ya usted lo sabe, la Biblia lo dice. No van a mejorar. Ni tampoco podemos envolvernos, ni distraernos con las cosas terrenales, porque todo está gritando a viva voz que Cristo viene ya. Entender y no temer, sino confiar. Cada vez que ocurra algo, proclame, Cristo viene. Si ven, Señor Jesús. Los que confían en Jehová
son como el monte de Sión, que no se mueve. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que permanece firme sobre la roca y no teme, porque sabe que ha puesto su vida al abrigo, a la sombra del Todopoderoso, y que Dios ha prometido guardarnos. Mire, Dios dice que nos va a capitanear aún más allá de la muerte. Entonces esa confianza cada día tiene que ser más fuerte. Pero no en el hombre, no en las riquezas, no en este mundo. Todo esto pasará. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo Jesús, el que nos hizo una promesa maravillosa de protegernos, de guardarnos y de llevarnos a su santa presencia. Así que pídele a Dios en este día entendimiento y confianza, y podrás llegar al final de la carrera y obtendrás la corona eterna.